Bueno, bienvenidos una vez más. Nos toca comenzar con el bloque de neurofisiología. Como pueden ver, estamos finalmente comenzando con la segunda parte de nuestro curso. Eso prácticamente quiere decir que ha pasado mucho tiempo sin darnos cuenta, hemos crecido algo en el camino. Y pues esperemos que esto acabe de la mejor manera para ustedes y yo. Vamos a revisar brevemente, algunos detalles de lo que nosotros queremos abarcar aquí. El día de hoy nos enfocaremos primordialmente a las generalidades del sistema nervioso. Ya iremos viendo poco a poco cada uno de estos incisos, iremos avanzando prácticamente la conferencia, y como ustedes se darán cuenta, pues es un poquito extenso el temario en este aspecto. Sin embargo, pues vamos a tratar de hacerlo de una manera amena, de una manera práctica, para que ustedes les quede sólido lo que tienen que hacer. Primero que nada, a manera de continuar y darle cierre a la última parte que habíamos visto, algunos detalles importantes de estas enfermedades de la placa motora. Es el hecho de que habíamos estado platicando de una enfermedad que se llamaba miastenia gravis, ¿no? Que a grandes rasgos se caracterizaba por un reconocimiento autoinmune en el que los linfocitos, primordialmente TCD4, si ya lo empezamos a integrar con un poquito más con lo que ustedes están viendo con inmunología, en general es una enfermedad de linfocitos T. Y como podemos establecer la relación con el timo, que es prácticamente un órgano retroesternal que a medida que se va creciendo va involucionando poco a poco, pero pues no alcanza, por decirlo de una manera, un grado de atrofia total, ya que es evidente el papel que va a tener en el adulto, y va a pasar de un fenómeno de una hiperplasia en los niños, a tal grado que muchas veces cuando ustedes toman una placa de rayos X en los chiquitines, van a ver sus costillitas por aquí, pero no las barbecue que saben también. Van a darse cuenta que en la radiografía se llega, a veces, no siempre nos da ley, a veces se llega a ver una sombra que a veces dicen que es una sombra en velero, una cosa por el estilo, que en realidad pues es la sombra tímica que se llega a apreciar en esta clase de pacientes. Realmente no es tanto para perder el tiempo esto, pero había que recordar. Es muy importante saber que cuando una persona con miastenia comienza al inicio de su día con nuevos receptores de acetilcolina, va a tener todas sus energías. Sin embargo, va a ir disminuyendo a lo largo del día. Esto también es representativo del trazo del electromiograma, la electromiografía. Y cuando ustedes quieren volver a excitar este músculo después de que se relajó, ocurre lo contrario a lo que normalmente ustedes esperan en el fenómeno de la escalera, que a final de cuentas es la capacitación de un músculo para que después de un periodo breve de relajación pueda hacer una actividad contráctil más intensa. El miasténico, a medida que más se le estimule sin que pueda regenerar sus receptores de acetilcolina, más débil será la descarga, ¿no? Que es el aspecto contrario de lo que habíamos visto con el hito Lambert, en que van a empezar su día débil, pero irán mejorando a medida que vaya habiendo más estímulo.
donde también el efecto primordial se encontraba a nivel de los canales de calcio en la membrana presináptica. Generalmente para identificar al miasténico, nada más necesitan saber que puede ser una debilidad muscular generalizada, pero a veces nada más está confinada a los... Por alguna razón a veces nada más está confinada a los músculos que regulan el tono del elevador del párpado, que está más bien relacionado con los pares craneales. Por eso se dice que hay formas que son exclusivamente vulvares o que tienen que ver con el tronco encefálico. Y pues muy característicamente estos individuos van a tener su ptosis palpebral. Otra prueba que ustedes le pueden pedir al miasténico es pedirle que agarre una bocanada de aire y que cuente del 1 al 100. Se darán cuenta que con mucha dificultad pasará del 20, o incluso si ustedes le piden a nuestro buen amigo que levante los brazos durante un tiempo determinado, se darán cuenta que no va a durar mucho tiempo ahí. Eventualmente caerán y no puede mantener este grado de fuerza. Entonces, con eso queda más o menos claro algunos datos característicos. Ya saben, una mujer joven o un señor muy viejo. El señor muy viejo puede estar asociada a un tumor en el timo. La mujer joven puede estar asociada a la presencia de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Y en el 20 o 30% de los casos, esto es importante para que lo recuerden, no para el examen, sino para la vida, puede existir que sean negativos para los anticuerpos de acetilcolina y sean positivos para unos anticuerpos que se conocen como MuSK, que son contra el músculo estriado. Solo son unos complementos que nos van a ayudar. Entonces, vamos a hablar de esto que nos atañe tanto y que podríamos calificar como la esencia de nuestro primer bloque. Generalidades del sistema nervioso. ¿Qué podemos decir realmente respecto al sistema nervioso? Yo más bien me comenzaría a preguntar qué no podemos decir al respecto. En realidad, por excelencia el cerebro humano se considera como el tejido más complejo que existe dentro del cuerpo humano, ya que a diferencia del corazón, a diferencia de los riñones, por decir un ejemplo, que no es completamente cierto. Nosotros prácticamente comprendemos de una manera adecuada cómo funciona la parte hidrodinámica del organismo. Hay sus detalles que no, pero en general muchas de las cosas que ocurren a nivel del sistema nervioso todavía siguen siendo un misterio, pero no lo llamemos misterio, llamémoslo un área de oportunidad, ¿no? Sabemos que el sistema nervioso se forma aproximadamente en la tercera semana de nuestra existencia. Pues ya vemos desde aquí que hay una especie de número divino, ¿no? Si son como cabalísticos o supersticiosos o solamente viles paganos. Con la formación uno de los eventos importantes es la formación del tubo neural. A final de cuentas, nosotros sabemos que el tubo neural va a tener un neuroporo anterior, o podríamos llamarle un neuroporo superior incluso, y va a tener un poro posterior o inferior, dependiendo la literatura que ustedes quieran leer, que eventualmente de entrada es un
que de entrada es un derivado de una de las 3 hojas embrionarias que es conocido como el ectodermo, ¿no? Que hay que recordar que el ectodermo no solamente se traduce en los derivados del sistema nervioso, sino que también se asocia con la formación de la piel. Por eso muchas personas que llegan a tener defectos en el sistema nervioso muchas veces pueden tener manifestaciones cutáneas. Estos son los famosos síndromes neurocutáneos, o incluso se les llega a llamar a veces facomatosis. No son cosas en las que nos tengamos que nosotros meter ahorita. Sabemos que aproximadamente vamos a decir que entre el día 19 y el día 21, el neuroporo superior se verá cerrado, y dos días después el neuroporo inferior se cerrará para que exista la formación de las vesículas cerebrales primitivas. Entonces podemos comenzar con el famoso prosencéfalo, el mesencéfalo y la estructura que conocemos como rombencéfalo, ¿no? Uno de los principios más importantes que ustedes tienen que recordar en el sistema nervioso es que, a final de cuentas, podemos intuir que el cerebro humano es un punto álgido en la evolución de los individuos. Uno de los conocimientos que a ustedes les ayudará a entender más que nada las funciones y hasta cierto punto tener una lógica con respecto a ellas es que, en términos generales, a medida que una estructura se encuentra más superior en el sistema nervioso, me refiero en la posición anatómica, es más evolucionada. Entonces, y a medida también que nosotros hemos ido evolucionando, las estructuras del sistema nervioso pues se van lateralizando. Entonces, a mayor lateralidad, significa que está más evolucionado. ¿Qué es lo que quiero que quede aquí claro? En la medida en que sea más superior una estructura y más lateral, se encuentra más evolucionado. ¿Y qué es lo más superior y lateral que nosotros tenemos disponible? Prácticamente nuestros hemisferios cerebrales. Y así progresivamente hasta llegar prácticamente a nuestra cola, que en realidad pues vestigialmente sí teníamos supuestamente eso, y sin ser precisamente Saiyajins, una cosa por el estilo. Sabemos que posteriormente estas vesículas primarias se irán diferenciando, ¿no? El prosencéfalo acabará diferenciándose en lo que es conocido como el telencéfalo y el diencéfalo. Prácticamente lo más relevante de estas estructuras es que el telencéfalo se acabará convirtiendo en los hemisferios cerebelosos, primordialmente, y el diencéfalo prácticamente se convertirá en todas las estructuras que tengan la terminación o que tengan la palabra tálamo incluidos en ellas. Epitálamo, hipotálamo, tálamo, literalmente de esta manera. Nos daremos cuenta que el mesencéfalo, a medida que va evolucionando en la escala, pues nunca cambió mayormente su diferenciación. El rombencéfalo pasará de
pasará de los famosos metencéfalo y mielencéfalo a constituir prácticamente las estructuras que van a conformar parte del tronco encefálico. Esto es un recuerdo más que nada embriológico, sin embargo vale la pena mencionarlo porque en general muchos de los temas que vamos a ver y de lo que ustedes se pueden asomar de neurociencias tienen mucho que ver con la evolución, la filogenia de cómo las especies se comportan les da un comportamiento distinto a los sistemas nerviosos. Sabemos que todo esto tiene un grado de relevancia. Se ha vuelto un insulto popular el hecho de decir que cuando uno no es muy brillante, pues probablemente es que a la mamá le faltó consumir más ácido fólico. Que a final de cuentas el ácido fólico pues nos proporciona algunos componentes claves para la síntesis de ADN y obviamente eso favorecerá la proliferación de células. Sabemos que si existe algún defecto en la formación del neuroporo superior, se traducirá en un defecto no muy agradable como es la anencefalia, que es prácticamente la ausencia de las estructuras corticales superiores y también de la calvaria craneal. Es literalmente es una cuestión tan impactante que, por ejemplo, si lo relacionamos desde el punto de vista ginecológico, normalmente ustedes saben que los bebés tienen determinadas suturas que todavía no cierran, que se conocen como las fontanelas. Normalmente cuando un bebé pasa el canal de parto, pues esto es la cabeza del bebé vista desde arriba, y pues esto es el maravilloso y un tanto desagradable milagro de la vida. No le ven la cabeza a un bebé, no le ven la cara al bebé, le ven el cráneo, ¿no? Esto es típico. Un bebé anencefálico, si es que buscan un signo clínico, literalmente es un bebé que, digamos que esto es la región perineal de la madre, le verías la cara desde ahí, porque no tiene un cráneo bien formado para darte como ese indicio. Sabemos que los defectos en la formación del poro inferior pues se traducen en un grupo de enfermedades que se conocen como disrafismos o defectos en el cierre del tubo neural inferior, como son las famosas espinas bífidas, que es literalmente la columna baja que tiene pelo cubriendo esa área. ¿Por qué sale pelo ahí? Eso es una interrogante interesante. Acuérdense que el pelo pues es un anexo de la piel y también obviamente va a ser un derivado de la estimulación ectodérmica. Como no hay suficiente de esto para cubrir y se liberan como factores de estimulación ectodérmicos, de alguna forma esto lo trata de compensar. Realmente este es un defecto que puede pasar hasta desapercibido y sin tener mayor consecuencia funcional en la vida. Otras cosas un tanto menos amigables pueden ser los meningoceles,
en que hay una protrusión de las meninges o el mielomeningocele, donde hay una protrusión de la médula espinal con las meninges asociadas. Y eso es lo que ustedes conocen, e incluso puede haber una protrusión con grasa que se llama lipomeningocele. Eso es una cosa adicional que pues, ustedes en general no conocían. Cuando nosotros empezamos a hablar de las divisiones del sistema nervioso, tenemos que entender que hablamos de una cosa tenemos que entender que hablamos de una cosa un tanto al azar. Más bien sería como un punto de referencia un tanto arbitrario. ¿Por qué? Porque en realidad no hay como tal una función del sistema nervioso que esté completamente separada de las otras. No son partes separadas, sino hasta cierto punto todo trabaja de manera coordinada. Entonces, al igual que nosotros lo hemos visto en ocasiones, pues podemos hacer una definición anatómica estructural y podemos incluso hablar de una división fisiológica o funcional de los componentes del sistema nervioso. Vamos a darle una oportunidad a esto. Cuando nosotros hablamos de la parte anatómica, pues podemos entonces hallar las dos grandes divisiones que a ustedes les interesan, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Que prácticamente el sistema nervioso central se compone de tres grandes miembros. Sería prácticamente la corteza, más que corteza sería el encéfalo, la médula espinal, más obviamente las meninges asociadas, y no tan mencionada por los libros o conocida por ustedes en términos generales, pero la retina forma una parte del sistema nervioso central, ya que a final de cuentas el ojo es una estructura que tiene contribuyentes tanto del neuroectodermo como del ectodermo superficial, y prácticamente el nervio, lo que nosotros conocemos como el nervio óptico, pues no es más que una evaginación del cerebro visto de cierta forma. ¿Vamos bien hasta aquí? Y tenemos en el sistema nervioso periférico prácticamente los nervios craneales, que es un mejor término que decirlo como pares craneales. Nervios craneales son un poco más refinado, y los nervios periféricos que se encuentran a nivel de la médula espinal. Cuando nosotros hablamos de la clasificación fisiológica, ya empieza a cambiar un tanto el asunto. Podemos establecer de entrada dos grandes grupos. Podemos hablar de un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. A pesar de que podríamos incluirlo dentro de las funciones autonómicas, muy adrede pondré como una tercera clasificación, porque es un grado de funcionalidad distinto y se le considera un sistema nervioso por sí mismo, el sistema nervioso entérico, que es una clasificación que ustedes ya han manejado en el pasado. Sabemos que la parte somática es todo aquello que se encuentre sujeto a nuestra voluntad. A final de cuentas, ¿cuáles son las funciones del sistema nervioso si somos realistas? La primordial función que nos permite es una interacción con el medio.
tanto exterior como interior, que se traduce en la capacidad de sentir, interactuar, nos da funciones tan importantes como el pensamiento, nos da motor, nos da movimiento, nos da sensibilidad. Nos da regulación de la homeostasis. No es una declaración demasiado atrevida decir que si ustedes comprenden las funciones del sistema nervioso, podrían integrarlas y fácilmente relacionarlas con todos los otros sistemas y darles ese enfoque necesario para que ustedes tengan éxito a nivel médico en términos generales con todo este conocimiento. Obviamente de la mano de esto hay funciones que no tenemos nosotros la capacidad de regular, que son automáticas y muchas de ellas son indispensables para vivir. Sencillamente el hecho es que ustedes no se ponen a pensar en respirar, no se ponen a pensar en tengo que hacer que mis riñones jalen en este rato, o sería bueno procesar estos alimentos. Ya tengo que vaciar para ir al baño, ¿no? No es tanto así como funcionan las cosas. Cuando vemos la organización, pues ahora nos proporcionan esta diapositiva. Es una forma de interactuar con la parte sensorial y motor del mundo. Sin embargo, cuando nos quedamos con eso, es una manera muy somera de decirlo. Prácticamente estamos hablando del sistema que determina todo lo que somos, todo lo que hemos sido y todo lo que podemos ser. Es el último límite de las barreras del conocimiento humano. Es prácticamente un misterio que está a la altura de todos los grandes enigmas del universo que no se han llegado a resolver. Tenemos evidentemente pues esta clasificación que nosotros ya la hemos manejado. Nos incluyen un poco estas estructuras que en general suelen ser capas de epitelio simple que se encuentran en continuidad, que muchas veces podemos nosotros clasificar como paquimeninges, que prácticamente está representado por la dura madre. Paqui viene del término duro, como es un término conocido para darle clasificación a los elefantes como paquidermos, porque son animales que tienen una piel muy dura. En cambio, la aracnoides y la pía madre se van a conocer como las famosas leptomeninges. Sin dejar de lado que entre el aracnoides y la pía madre existe el espacio subaracnoideo, que también es un sitio donde hay una amplia interacción que va a tener la relevancia para la circulación de nuestro famoso líquido cefalorraquídeo, actualmente llamado de forma más adecuada como líquido cerebroespinal. Nos incluyen aquí nuestro sistema nervioso periférico,
prácticamente todos los receptores sensoriales, que es algo a lo que le vamos a dedicar fuertemente la siguiente clase, están incluidos en esto. Prácticamente también cualquier parte de la periférica de los nervios está constituida por esto, así como los nervios raquídeos o los nervios que salen directamente de la médula espinal. Del sistema nervioso autónomo ya iremos mencionando algunas cosas y recordarán prácticamente que lo vimos durante la primera clase que tuvimos aquí. Y van a ver que si podemos retomar este tema le vamos a dar una integración adecuada, ¿no? Yo sé que ustedes son más afines como al elefante rosa, pero de momento este es el que alcanzamos nosotros a dibujar. De acuerdo. ¿Qué es lo que nosotros nos interesa conocer? Ya hicimos una división tanto funcional como anatómica, pero creo que a final de cuentas uno de los hitos que marcan qué dirección vamos a tomar durante esta parte del bloque es hablar de una estructura que durante muchos siglos ha sido un misterio, ha sido prácticamente el objeto final de estudio que tenemos como unidad básica del sistema nervioso, que es la famosa neurona. Como habíamos mencionado, ahorita aparece como estrella de Mario Bros, pero pues vamos a tratar luego de corregir eso. Sabemos que a grandes rasgos la neurona se compone de tres partes esenciales, que son las dendritas, que meramente tienen una función de sentir, de receptor, que es lo que se conoce como aferencias, eso ya lo habíamos también revisado. El axón, que va a tener un recubrimiento de vainas de mielina que va a permitir la apariencia de ciertos surcos para la transmisión de un tipo de conducción que se conoce como saltatoria a través de estos recesos que se conocen como los nodos de Ranvier. Como la conducción saltatoria es más rápida, hay mucho que explicar al respecto, pero si lo quisiéramos ver desde una perspectiva inicial, acuérdense que agarrando como un ejemplo de la cultura pop, ahorita que la película de Avengers estuvo de moda, el hombre verde Hulk, para recorrer grandes alturas, para recorrer grandes distancias, no recurre a correr, recurre a hacer saltos de gran distancia para ganar esta ventaja. Eso lo podemos ver de esa manera. Y originalmente en los cómics Superman no volaba, hacía saltos también de gran distancia, pero pues eso fue cambiando con el tiempo y con los propósitos de la editorial. Sabemos que las neuronas tienen un núcleo que se caracteriza por muchas veces la capacidad que nosotros tenemos de ver el nucleolo. Ya anda apareciendo como un payasito también esto. El nucleolo que nosotros apreciamos aquí, el núcleo lo apreciamos aquí,
vamos a darnos cuenta que muchas veces el que nosotros seamos capaces de ver un nucleolo es el reflejo de que la cromatina, que es a final de cuentas el ADN que está empaquetado en una forma particular, está constituido de dos tipos, una heterocromatina o una cromatina menos activa transcripcionalmente, que se ve más oscura y que normalmente nos tapa el nucleolo en varias ocasiones, y la eucromatina, que nos habla de que es una cromatina mucho más densa, más laxa. Por esa razón podemos apreciar el nucleolo, que pues a final de cuentas también es un sitio de síntesis de ARN ribosomal, ¿no? Si no mal recuerdo. Esto solo es una evidencia de que las neuronas son estructuras que son transcripcionalmente altamente activas. Eso solamente se traduce en que producen proteínas constantemente y tienen un retículo endoplásmico tan prominente que digamos que va a ser como los barritos del payaso, no sé cómo lo podríamos representar, que es lo que nosotros conocemos como los cuerpos o sustancia de Nissl, ¿no? La neurona durante mucho tiempo fue un gran misterio para los científicos. Y el hecho fue que aproximadamente en 1906 recibiría el premio Nobel por la creación de la teoría neuronal un individuo que ustedes no deben morirse sin conocer, que es Santiago Ramón y Cajal, que utilizando las tinciones argénticas, o sea, que usan estos metales, de este sujeto que seguramente ustedes identifican también por su aparato, sin albur, que es Camillo Golgi. Él inventó un tipo de tinciones argénticas para teñir distintas partes del sistema nervioso. Mucho tiempo se consideraba que solamente los nervios en sí eran la mínima unidad que existía en el sistema nervioso. Obviamente podemos nosotros hacer aquí una aproximación similar a la del músculo, ya que la fibra nerviosa más pequeña va a tener también una cubierta que se va a conocer como endoneuro. Cuando se asocian varias fibras nerviosas en un grupo, estas van a estar cubiertas por un perineuro, y cuando varios fascículos nerviosos, por así decirlo, se congregan, van a estar cubiertos por esta parte de tejido conectivo que se conoce como el epineuro. ¿Qué era lo que hacía Golgi originalmente? Esto es interesante porque pues es un episodio curioso también de la historia de las neurociencias, y lo podemos interpretar de varias maneras. Irónicamente, Golgi nunca acabaría creyendo la teoría neuronal de Cajal, a pesar de que utilizó sus tinciones para llegar a las conclusiones. Mucho tiempo se trató de inyectar tinciones en el cuerpo humano, pero se daban cuenta que la única parte que no se alcanzaba a teñir en los cadáveres eran los componentes del sistema nervioso. Tenemos acá nuestro cerebrito de lado. Más adelante sabremos que esto ocurría debido a que esas tinciones no pasaban por
la existencia de una estructura conocida como barrera hematoencefálica. Literalmente casi como si saliera a medianoche a robárselos. Golgi utilizó los cerebros de varios gatos para hacer sus tinciones cerebrales, y pues prácticamente de esto se deriva muchos de los protocolos que hacía en aquellos momentos. Esto es uno de los detalles importantes a mencionar. Sabemos que la parte que es el cono axonal no tiene una cantidad de mielina significativa, en realidad debería estar libre de mielina. Y ya habíamos mencionado algunos detalles importantes durante la clase de sinapsis. Vamos a ver qué más nos pueden ofrecer. La neurona se encarga de la recepción y la emisión de señales, estamos de acuerdo en eso. El soma también se puede conocer como carión. El soma se conoce como pericarión, ya que carión literalmente significa núcleo. Las dendritas y también lo constituye el axón. Vamos a ver que los axones pueden tener terminales presinápticas y posinápticas, que ya no son desconocidas para nosotros, que son puntos donde ocurre el intercambio de estos potenciales de acción para lograr alguna respuesta. También nosotros vamos a ver que aquí existe la presencia y la liberación de distintos neurotransmisores que van a ser liberados en la terminal presináptica, la posináptica. La mielina, pues ya hemos visto un tanto de su función, que va a servir como un aislante eléctrico para que haya un tanto más de velocidad a la hora de la transmisión de las señales. ¿Qué detalle nosotros podemos sacar de esto? Bueno, habíamos hablado hace tiempo. Si quieren, aquí nada más les voy a asomar los ojos de las ranas, porque recuerdan que habíamos dicho que eran un tanto importantes para la historia de la neurociencia, ¿no? Hasta aquí le pongo la lengüita y todo. El hecho es que un sujeto llamado Levi, que se escribe más bien como Loewi, fue la persona que descubrió los neurotransmisores. Muchas personas, hay una parte como de la leyenda que dice que fue en un sueño de Jueves Santo, bla 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 bla. La situación fue más o menos la siguiente. Vamos a poner una representación poco precisa de lo que sería el miocardio. Y este fue el detalle. Cuando él disecaba los corazones, cuando él disecaba estos corazones, respetaba el tronco nervioso de los mismos. Al dar un estímulo eléctrico, se daba cuenta que el corazón pasaba de latir rápido a latir más lento. Y se percató de una cosa interesante. Digamos que aquí le pongo un recipiente. Cada vez que daba un estímulo eléctrico, se daba cuenta que un cierto líquido era liberado cada vez que lo realizaba.
Entonces decidió trabajar con corazones que estuvieran denervados, como el de ella. Bueno, no. O sea, no estaban asociados a no estaban asociados a el tronco nervioso al que estaban conectados en vida. Recuerden que el corazón tiene la capacidad de latir independientemente de que esté asociado a un tronco nervioso o no. El detalle interesante aquí fue que decidió tomar el líquido que se encontraba en el primer recipiente y ponérselo al corazón. Esto es una manera muy simplista de ver varios eventos, y se dio cuenta que volvía a latir más lento. Y ese fue el descubrimiento del primer neurotransmisor en la historia. ¿Cuál creen ustedes que era? Les daré el primer nombre que tuvo. Fue el famoso Bagustov, que literalmente es algo así como líquido de vago en alemán. Y ustedes se fijarán que ustedes se darán cuenta que la activación de algo que disminuye la frecuencia cardíaca, entonces haremos un tronco parasimpático. El primer neurotransmisor que fue descubierto en la historia pues fue la acetilcolina. Vamos a seguirle dando. Tenemos entonces, ya hemos platicado un poco de las generalidades de la neurona. Sin embargo, hay que empezar a hablar de lo que es conocido como la glía o la famosa neuroglía. Cuando hablamos de la neurona, nosotros podemos hablar de cantidades tan grandes como 10 a la 11 neuronas en prácticamente la corteza del ser humano. Y cuando hablamos de la neuroglía podemos hablar que son 10 a 50 veces la cantidad de estas neuronas. Entonces, no es precisamente una locura comparar al universo con el sistema nervioso, y creo que es parte de lo que hace maravilloso este tema, porque literalmente significa que un universo vive dentro de ti. Si les gustaban Caballeros del Zodiaco, pues ya ven que entonces que el cosmos no era tanto choro. También la neuroglía, a final de cuentas, va a tener una diferencia dependiendo si se encuentra en sistema nervioso central o si se encuentra en sistema nervioso periférico. También va a presentar una diferencia relevante dependiendo si, por ejemplo, habláramos de los astrocitos, que son probablemente las células gliales más representativas. Se puede hablar de astrocitos protoplásmicos cuando hablamos a nivel de la sustancia gris, que a final de cuentas la sustancia gris no es más que el conjunto de cuerpos neuronales. Y podemos hablar de unos astrocitos que son conocidos como astrocitos fibrosos, que son muy característicos de la sustancia blanca. El astrocito protoplásmico pues literalmente parece como una estrella, que es por eso astrocito tiene que ver con estrella.
y estas parecen como unas bolas de pelusa, mientras que los astrocitos fibrosos sí parecen más como estrellas de mar y se ven como un tanto más delgados, un tanto mayores sus extensiones. Esto es uno de los detalles a analizar. En el sistema nervioso central pues se encuentra la oligodendroglía, que es algo que nosotros habíamos revisado cuando hablamos de la mielinización a nivel del sistema nervioso central. Que recuerden que estas células tienen la capacidad de mielinizarse a varias. Suena bien. Y que tiene su antagonista, o más bien, y que tiene su reflejo en el sistema nervioso periférico, con su símil conocido como la célula de Schwann, que nada más puede mielinizar una a la vez. Entonces, pues todos y todas nos queremos casar con un señor o señorita Schwann. Vamos a darnos cuenta que también existe la microglía, que a final de cuentas no es un derivado directo del sistema nervioso, sino es parte del sistema fagocítico mononuclear, o sea, son células de defensa que normalmente no tendríamos que encontrar y que son más prominentes cuando hay un proceso inflamatorio ocurriendo. Y uno de los detalles más importantes también a considerar es la presencia de células ependimarias o ependimocitos, que prácticamente son lo que van a recubrir el sistema ventricular. Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración. Vamos a ver qué más nos ofrecen. Cuando hablamos nosotros del sistema ventricular, hablamos de una serie de cisternas y de canales donde circula este fluido tan especial, tan único y maravilloso también a estudiar. Se darán cuenta que pocas imágenes ustedes podrán ver en su vida, como el hecho de que se practique una cirugía de columna, abran al paciente, retiren los procesos espinosos de las vértebras, hagan esa fina disección de la dura madre, lleguen a la aracnoides, expongan el espacio aracnoideo, vean sus maravillosos nervios y este líquido con características como agua de roca emerja. Primordialmente tiene varias funciones. Así como la glía normalmente se le asocia con una función de soporte y protección, había que mencionar anteriormente que también está relacionada con el transporte de potasio, e incluso antes se pensaba que la glía nada más era como un tejido de accesorio, soporte nada más, como habíamos mencionado. Pero a medida que va avanzando más y más la neurociencia, incluso les podría decir que la neuroglía está involucrada en procesos de aprendizaje, está involucrada también en la regulación osmolar que existe en el líquido aledaño a las neuronas, así como otras funciones que incluyen la defensa inmunitaria, como hemos visto, la mielinización, y entre otras. Sabemos que el líquido cerebroespinal se produce en estas estructuras, que son los plexos coroideos, que no son más que epitelio cúbico simple que recubre ciertas áreas particulares en los ventrículos y es reabsorbido normalmente en las granulaciones aracnoideas.
qué importancia tiene esto? Bastante yo diría en realidad. Producimos 500 mililitros al día, pero hablamos de una cosa pura, de veras pura. O sea, podemos incluso compararlo con el ultrafiltrado que producen nuestros riñones día a día. Y no es poca cosa decir que en realidad solamente tenemos 150 mililitros de líquido cerebroespinal circulando en nuestro organismo en este mismo momento. Pero si tenemos 500 de producción, eso quiere decir que aproximadamente hay un recambio de 3 veces al día y reabsorción por las granulaciones aracnoideas. Así de puro es y se tiene que mantener el asunto. La presión que maneja es aproximadamente de 10 milímetros de mercurio, con que normalmente se encuentra menor de 20, ya lo consideramos normal, o 130 milímetros de agua. Y vamos a darnos cuenta que el líquido cerebroespinal va a tener propiedades muy similares a las de la sangre o el plasma. Vemos que las concentraciones de sodio son parecidas, el potasio está un poco disminuido, pero esto es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas esto es lo que está más en exposición con el cerebro, y acuérdense, subir los niveles de potasio acerca más al umbral. Incluso les puedo decir que después de un periodo de ejercicio extenuante, si quieren un dato adicional interesante, no sé si ustedes, siempre asociaron que digo, no es como algo que tengamos nosotros que manejar como cierto o verdadero, pero muchas veces oh, sí me salió ricolino este. Se maneja mucho que que los deportistas o el atleta normalmente tenemos el prejuicio de que la parte del coco pues no es usualmente la que más usan. Obviamente no estamos apegándonos a un prejuicio loco. Lo que sí les puedo decir es que después de actividad de ejercicio intensa, pues como hay una elevación transitoria en los niveles de potasio, porque obviamente estuviste utilizando músculos, estuviste usando nervios, entonces después del ejercicio intenso hay una disminución transitoria del IQ. Y hablo transitoria de muy poco tiempo, en realidad probablemente menos de una hora. ¿Y por qué? Porque pues sencillamente tus neuronas que te ayudan también a pensar no son tan excitables después de un rato. Vemos que hay unos valores un poco más elevados en el cloro. La glucosa, la regla que ustedes tienen que manejar es que generalmente es de dos tercios de es 2/3 de lo que sería la glucosa en la glicemia plasmática. Es importante que conozcan la cantidad de proteínas que tienen, y el pH pues más o menos se maneja. ¿Por qué nosotros tenemos que conocer estos detalles tan importantes? Bueno, es una integración más que nada con la materia de microbiología. ¿Por qué? Uno de los procedimientos más importantes que nosotros podemos hacer en nuestros pacientes es la extracción del líquido cerebroespinal por medio de la punción lumbar, que también es importante pues recordar las estructuras anatómicas por las que pasa la aguja antes de extraer finalmente del espacio subaracnoideo. Pero para no perder mayormente el tiempo en esa revisión, voy a darles una cuestión muy sencilla, pero que quiero que recuerden para la vida. A ver, ¿qué será bueno? De momento esto yo creo que jala bien.
Generalmente cuando hay una infección bacteriana en el líquido cerebroespinal que pueda causar una meningitis bacteriana, la glucosa se va a encontrar disminuida. Digamos que las bacterias se comen la glucosa ahí. No es verdad, pero nada más lo estoy utilizando como ejemplo. En cambio en los virus la glucosa tiene generalmente normal o sin alguna alteración, o si es una alteración es mínima. En cambio los niveles de proteínas se elevan en ambos. Entonces es una hiperproteinorraquia. Normalmente, ¿cuántas células nosotros tenemos que encontrar en el líquido cerebroespinal? 0, porque debería ser estéril. Pero aquí va a haber un incremento en la celularidad, va a ser a expensas de neutrófilos. Aquí va a haber un incremento también en la celularidad porque es una inflamación, pero va a ser generalmente a expensas de linfocitos. Hay más detalles que ver acá, pero creo que de momento, y también para ser más diferenciales después, no ya rebasa como los objetivos que queremos en este preciso instante. Uno de los detalles más importantes que ustedes tienen que comprender es que el encéfalo a grandes rasgos pesa aproximadamente 1400 gramos, de 1 a 1.5 kilogramos más o menos. El líquido cerebroespinal tiene una función clave que es la amortiguación del cerebro. Así como ustedes no son capaces de movilizar, por decirlo de alguna forma, una balsa en tierra, las cosas se vuelven más fáciles de llevar si, por ejemplo, la pones en una superficie acuífera, ¿no? Aquí tenemos a Juanito Feliz en su balsa. Y aquí tenemos a, no sé, llamémoslo Pedro ahí pataleando para mover la balsa mientras se andan divirtiendo. Pues obviamente en las profundidades hay cosas medio inesperadas. Pero bueno, eso será otra historia para ellos. Lo que sí deben conocer es que a final de cuentas, gracias al agua, gracias a las propiedades de su densidad, existe un concepto que a lo mejor ustedes vieron hace tiempo, que es el peso real de un objeto y un peso relativo. El peso relativo puede depender de la densidad del medio donde se encuentra o el medio donde se encuentra. Entonces, gracias a las propiedades del líquido cerebroespinal, no es que nuestra cabeza esté levantando 1,400 kg si lo percibamos todo el tiempo, sino estamos percibiendo de 50 gramos para abajo. ¿Qué tan conveniente es esto? Bastante, porque si no fuera de esa manera, si no se percibiera también de esa manera, también serían mucho mayores los impactos que puede encontrar nuestro encéfalo a la hora de la movilización en un medio normal. Si nosotros habláramos de la circulación del líquido cerebroespinal, pues vamos de superior a inferior y también siguiendo el trayecto que deberían tener. Comienza el circuito con los ventrículos laterales. Vamos a atravesar por las estructuras por la estructura conocida como el tercer ventrículo. Vamos a atravesar el conducto o el acueducto de Sirio para llegar al cuarto ventrículo, que es un área importante que veremos posteriormente
por la existencia de un área postrema. Las vellosidades aracnoideas se encuentran dispersas a lo largo del sistema, son sitios de reabsorción, y en el seno sagital se puede presentar, y en el seno sagital se presenta una mayor absorción. Es más o menos el circuito que siguen en general. Incluso, como ustedes se pueden imaginar, el hecho de que haya un bloqueo en cualquiera de estas partes es lo que ustedes conocen o han visto incluso en embriología, que es los famosos hidrocéfalos, que nosotros podemos clasificar como obstructivos y no obstructivos. Obstructivos puede ser causas varias, un tumor, lo que quieran. El punto que tienen que entender es que a nivel donde esté obstruido, los niveles superiores, entonces comenzará una dilatación de los ventrículos. Esta dilatación moverá el tejido parenquimatoso sano, desplazándolo y obviamente afectando las funciones generales de los individuos. Otro caso que puede ocurrir aquí y es muy importante que quede para la vida, no es importante saberlo para su departamental, es el hecho de que a veces secundario a meningitis puede haber inflamación de las vellosidades aracnoideas o fibrosis de la misma. Puede ser por varias razones, no hay una sola razón específica. El punto es que no haya una obstrucción física pero no se esté reabsorbiendo adecuadamente el líquido cerebroespinal, entonces va a haber una dilatación en general del sistema ventricular. Esto puede dar como resultado una hidrocefalia donde no hay un incremento de la presión intracraneal, que es conocida como la hidrocefalia normotensiva, que es muy característica de las personas viejitas, que se caracteriza por una triada que se conforma por ataxia en la marcha, o sea, abren las patitas como para tener mayor medio de sustentación, tienen incontinencia urinaria, porque también aquí hay parte de la regulación de los esfínteres, y desgraciadamente tienen, así como les hicieron el cerebro caldo, pues tienen demencia. Es un detalle importante a mencionar y que integra los conocimientos básicos necesarios de la circulación del líquido cerebroespinal. Para pasar a los siguientes temas de sensibilidad, esto es un detalle que ya habíamos mencionado someramente, pero es constante la necesidad de repasarlo porque tenemos nosotros 3 tipos de fibras nerviosas en general, que son las fibras A, B y C. Ya ven que no es difícil la clasificación. Y progresivamente irán disminuyendo el nivel de mielina dependiendo cada una. Las fibras A son las más mielinizadas. Fibras C no son amielínicas. No tienen mielina, conducen la velocidad más lenta. Tienen mielina, conduce a mayor velocidad. Pero hay unas subdivisiones, alfa, beta, gamma y delta, que progresivamente también son menos mielinizadas o menos gruesas y va disminuyendo las distintas velocidades. Lo más relevante que tienen ustedes que conocer acá son las fibras alfa y las fibras beta. Saber que las fibras gamma, generalmente las fibras gamma se encuentran en estructuras que tienen que ver con el uso neuromuscular, y las deltas se encuentran a nivel de las terminaciones nerviosas libres y tienen mucho que ver con la transmisión de dolor y temperatura. Tenemos una clasificación alternativa, no es precisamente la más preguntada, pero vale la pena que conozcan estos grupos: 1A, 1B, 2, 3 y 4.
es más importante el hincapié que tienen que conocer en la general más que en la alternativa. Ya habíamos mencionado alguna vez lo que era la enfermedad de la esclerosis múltiple, que no deja de ser un tema interesante para mencionar. Ya vemos que aquí hay una destrucción de las vainas de mielina a nivel del sistema nervioso central, pero más específicamente una detección de los oligodendrocitos es lo que está nosotros poniéndonos en un problema. Al destruir las vainas de mielina prácticamente le dices vaya a la conducción saltatoria, entonces los periodos refractarios van a prolongarse. La conducción va a ser retrasada. Literalmente ustedes pueden imaginar la esclerosis múltiple como pelar un cable y que salgan las chispas eléctricas del mismo. Estos son algunos de los detalles que nosotros habíamos visto. La manifestación clínica más común, además de las cosas fabulosamente raras que mencionamos, es el hecho de que alteraciones en la sensibilidad, o sea, estas sensaciones de hormigueo, y eso es lo que conocemos los médicos como parestesias. Las enfermedades que tienen que ver con la mielina y que afectan el sistema nervioso periférico, la más representativa es el síndrome de Guillain-Barré, que no es más que un reconocimiento contra las células de Schwann, que es un tipo de polineuropatía desmielinizante, pero después no vale la pena meternos demasiado en explicar eso. Lo que es relevante de esta enfermedad es que es un tipo de parálisis, pero muy especial. Es de las pocas parálisis que vas a encontrarte en la vida en el que la persona volvió a caminar sin que se hiciera algún esfuerzo mayor por ayudarlo. Es una parálisis que va de manera ascendiente, o sea que comienza a nivel de los miembros inferiores, es simétrica y bilateral, o sea, ocurre a los mismos niveles, va ascendiendo y el gran riesgo que puede es que haya una parálisis diafragmática y calaca para ti. Entonces, eso es uno de los detalles importantes que tienen que recordar. Este síndrome nada más afecta a las neuronas motoras, entonces es muy característico que no tengan reflejos o estén disminuidos, que es la hipo o arreflexia. Y muy importante es que clásicamente no hay manifestaciones sensitivas. Si lo quieren integrar con sus clases de microbiología, normalmente está asociado a una respuesta inmune que muchas veces tiene el precedente de una infección de vías respiratorias superiores o una infección gastrointestinal. Las vías superiores pueden tener que ver con las infecciones por influenza. Por eso muchos de los temores de los antivacunas es que les pueda dar algunos Guillain-Barré por esto, pero eso es un evento extremadamente raro. Sería más fácil que te matara la influenza. Y de evento gastrointestinal generalmente se asocia con la infección de una bacteria muy especial que causa una diarrea hemorrágica, pero común y no es particularmente maligna, es un evento común por la infección por Campylobacter jejuni. Forma de coma y tiene algunas propiedades interesantes esta bacteria que de momento que hasta parecen también como gaviotitas a veces, que de momento rebasa el área de interés que nosotros queremos abarcar. Un tratamiento que se puede usar para el Guillain-Barré, vean que aquí están los anticuerpos, pues podemos administrar anticuerpos que reconozcan a los anticuerpos y bloqueen la función de los mismos. O sea, podemos administrar inmunoglobulinas intravenosas o podemos sacar el plasma del paciente con una máquina que se conoce
en un proceso conocido como plasmaféresis y limpiar los anticuerpos que están circulantes para que no tengan manifestaciones mayores de esta enfermedad. Y con esto damos la bienvenida al sistema nervioso y esperemos aprender y que sea de él mejor provecho para ustedes y yo. Hasta la próxima. En nuestro siguiente episodio. Tan, tan, taran, tan, tan, tan.